Es un privilegio estar aquí y que me permitan contribuir a este excelente congreso. Es un verdadero placer, no solo por el congreso, sino también la excelente oportunidad ayer a la noche de disfrutar de la música del tango argentino. Y tengo que decir que ha sido una experiencia muy impresionante. El tema que se me pidió discutir esta mañana es la alimentación complementaria. Es una tarea difícil porque hay muchos aspectos relacionados. Y me quiero concentrar en estas tres preguntas que son las que nos mantienen ocupados todo el tiempo hablando con las familias. ¿Cuándo, qué y qué condiciones de alimentación? Voy a tratar de dirigirme entonces a estos tres puntos durante la presentación. La alimentación complementaria es algo que es muy tradicional en todo el mundo. Todos los bebés reciben generalmente algo aparte de la leche materna y está muy relacionado también que reciben con la región, con la cultura particular. Estos son los que se ha utilizado hace cientos de años en Alemania. Los pediatras decían los bebés tienen que recibir algo más porque la leche materna solamente o la leche solamente no es suficiente y puede causar daños a la salud. Así que dependemos de estas alimentaciones complementarias de los bebés para lograr una buena salud. La pregunta de cuándo es una pregunta difícil. Hasta el 2001 había un acuerdo de que cuando se llega a los 6 meses de vida es el momento óptimo para comenzar a alimentar los bebés. Y se decía que los primeros 6 meses era óptimo alimentar con la leche materna, pero que luego tenía que complementarse esta alimentación a partir de ese momento. Aquí en una revisión sistemática de Mike Kramer, señala que, es un limitado número de estudios, 7 en países en desarrollo, 5 en países desarrollados, la mayoría de observación por cohortes, y decía que de 4 hasta 6 meses la alimentación únicamente con leche no tenía ningún impacto en el crecimiento, en la salud. En uno hubo una reducción de diarrea y lo único que se observó fue que había menos diarrea con esto y en las poblaciones especialmente de bajos ingresos y había una prolongación de amenorrea con la lactación como único alimento. Así que no es perfecto los datos que tenemos basados en la evidencia y, por supuesto, las condiciones en todas las poblaciones no son iguales alrededor del mundo. La realidad en Europa es muy distinta. Aquí observamos un estudio con la introducción de sólidos para bebés en países europeos y pueden ver que el 96%, 97% se dividen de lo que había sido la presentación inicial con la introducción de alimentación complementaria antes de esos 2 años de edad, de esa edad recomendada por la OMS. Así que estos bebés que podrían tener riesgo de daño de la salud severo, nosotros no vemos esto en realidad como un impacto importante, pero no es solo Europa, es en todo el mundo. En verde vemos solamente alimentación de materna por los 6 meses, solamente amamantamiento, y vemos los porcentajes con la iniciación en diferentes momentos de diferentes países, y no son los mismos datos que obtenemos de la América Latina, pero si miran si es de 0 a 5 meses solo con alimentación materna, pueden ver que en América Latina es la menor cantidad de los bebés que solamente recibe leche materna durante los primeros 5 meses de vida. Entonces, ¿tenemos un problema? Claramente tenemos un problema en poblaciones con riesgos muy altos de mortalidad, morbilidad, de diarrea. Si tenemos muchas muertes, mucha diarrea, entonces sí tenemos un problema. Pero si vemos el crecimiento
como aquí se ve en este estudio, es un ensayo randomizado, es un grupo pequeño de bebés, pero lo que pudieron hacer en una randomización muy valiente estos investigadores y vieron que pasaba entre el quinto o el séptimo mes con alimentación complementaria y observan que no hay diferencias entre empezar a utilizarlos antes o después en lo que se refiere a la composición del cuerpo, al desarrollo y al tamaño, al crecimiento de los niños. No muestra una diferencia significativa. Pero en este grupo de Islandia que comenzó a alimentarse con alimentación complementaria antes, los valores de ferritina eran más altos, había mayor hierro acumulado en estos niños que eran alimentados con alimentos complementarios antes. Y esto es porque hay buen almacenamiento de hierro en estos bebés. Esto se puede mejorar aún más si uno hace tardía el clampeo del cordón. Y aquí lo que se pueden ver es que estos almacenamientos de hierro se gastan rápidamente los primeros meses de vida por el crecimiento tan rápido de los bebés. Así que durante el primer medio año de vida ya casi no quedan por la absorción que en los primeros meses es menor y luego se incrementa, y con la alimentación materna tampoco hay mucha provisión de hierro extra, así que se gastan estas reservas y se puede ver que hay deficiencia en niños en muchos lugares del mundo porque bajan rápidamente, como dije, este almacenamiento que tiene el bebé de hierro. Y si pueden ver qué pasa con las deficiencias en Europa, en una muestra representativa de bebés de 12 meses es un 7%, pero la variabilidad es muy grande. Durante el primer año de vida, 1 a 6%. Aquí pueden ver de 6 a 12, a 32%. ¿Y qué pasa con la anemia, la deficiencia de hierro? Vemos también un incremento que se da en la segunda mitad de la vida de estos bebés. Así que incluso en estas condiciones buenas de alimentación que tenemos en Europa, seguimos teniendo una deficiencia importante de hierro, lo cual es preocupante porque, como todos sabemos, esto no solo lleva a la anemia, sino que también lleva a desventajas muy marcadas en el desarrollo. Este es un estudio de Costa Rica que ha hecho un seguimiento de personas con deficiencia de hierro en su niñez hasta la adultez, y pueden ver que aquellos con deficiencia temprana en la infancia tienen menos cognición, un impacto en el coeficiente intelectual es aún más dramático en los que tienen aún menos capacidades compensatorias por una deficiencia mayor de hierro. Así que esto es serio, esta deficiencia es seria y tenemos que hacer lo mejor que podamos para prevenirlo y tratarlo. Hay muchos otros estudios aquí que nos muestran resultados aún más impresionantes en lo que se relaciona con el coeficiente intelectual, porque pueden ver que los bebés que tienen una deficiencia de hierro mayor tienen una necesidad de servicios especiales en las escuelas mucho mayor, como podemos ver en esta comparación. Y esto las familias realmente lo pueden notar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? En los Estados Unidos, un tiempo atrás, los pediatras empezaron a decir que les diéramos gotitas de hierro a todos los bebés para prevenir la deficiencia, porque hay tal necesidad que los bebés alimentados del pecho de la madre necesitan un 90% de hierro durante los segundos 6 meses de vida. Esto se puede hacer también con suplementos, con comidas ricas como la carne, el hígado, y también hay fórmulas fortificadas con hierro. Esto tiene un impacto bueno si tenemos suplementos de hierro a los bebés que tienen suficiente hierro, podemos tener efectos secundarios malos, una dosis alta una sola vez por día, tenemos mucho hierro libre y esto, el metabolismo es totalmente distinto. Una gota, una dosis alta una sola vez por día es distinto que si damos en alimento que se absorbe mucho más lento. En este estudio de Suecia del doctor Deneuve y colegas vemos que con 1 miligramo una vez por día para estos bebés se ve una reducción de la altura
Y esto no lo deseamos, la altura, el tamaño de los bebés se reduce. Esto es algo no deseable. En Pakistán, aquí tenemos una prevalencia alta de deficiencia de hierro. Dar los suplementos no ha resultado en efectos adversos. Y vemos que el control se daba con micronutrientes o micronutrientes combinados con zinc, para ver qué pasaba con el resultado de estos suplementos. Y con el suplemento sí baja la anemia de 57 en el grupo control a más o menos la mitad. Sigue siendo una prevalencia alta, pero la mitad se ha reducido. ¿Qué pasa con la longitud? Bueno, vemos que hay un cambio, pero es un cambio pequeño, es una pequeña diferencia, es aceptable. Pero lo que sí preocupa es que hay una tendencia hacia diarreas más severas, 0,01, y hay más diarrea con sangre y mayores infecciones respiratorias. Entonces, si uno da suplementos de hierro a estos niños, no solo está dándole hierro al bebé, sino que también le está dando hierro a las bacterias que dependen del hierro, y entonces uno tiene una espada de doble filo porque está incrementando la posibilidad de infecciones. ¿Hay alternativas? Bueno, la alternativa sería brindar alimentos fortificados con hierro. Estos son alimentos fortificados en hierro en niños de 6 meses a 5 años de edad, y esto ha mejorado la hemoglobina y ha reducido la anemia hasta la mitad de lo que se veía. Así que seguimos teniendo un defecto de tamaño, que es lo que veíamos en el estudio anterior con el suplemento, pero las prevenciones son igualmente importantes con menos efectos secundarios. Por lo tanto, en lugar de usar la suplementación o usar alimentos fortificados, muestran una ventaja. Este es un estudio de Inglaterra con niños, la alimentación de carne de estos niños de 4 a 12 meses, y muestran que los chicos que comen carne se correlaciona con la ganancia de peso y también con el desarrollo psicomotor. Así que muestra un efecto positivo porque tiene zinc y hierro la carne. Entonces es un buen incremento de beneficios clínicos lo que observamos. Y en China, en un ensayo randomizado en niños rurales con carne como alimento complementario o cereal, los niños tenían un mejor crecimiento en longitud, en altura, y también se veía más beneficios en los que eran alimentados con carne. Así que sí, con alimentos que tengan buenas cantidades de hierro, carne o hígado serían buenos para agregar como alimento complementario a estos niños. En Europa tenemos una situación fácil, una situación más sencilla, porque no tenemos tanta carga de diarrea. Sí, todos los bebés tienen alguna diarrea, pero no mueren de diarrea. Es una enfermedad muy leve en Europa y la rehidratación es fácil de lograr. Por ende, no nos preocupa tanto la diarrea, más nos preocupan otros aspectos, como por ejemplo proveer micronutrientes y la prevención de alergias. La Sociedad Europea, SGAN, ha dicho que no se deben introducir estos alimentos complementarios antes de las 17 semanas y no después de las 26 semanas después del 7º mes. Y las autoridades de seguridad en los alimentos europeos han dicho lo mismo. O sea, si se introduce dentro del rango de edad de entre 4 y 6 meses, que es lo mismo que dice SCAN. Ahora, hay otras consideraciones. Ahora nos preocupa mucho la alergia. La alergia se ha convertido en la nueva epidemia, está incrementando todo el tiempo y hay mejor higiene. De todas maneras, hay más alergias en los niños. Estas son distintas manifestaciones que ustedes conocen muy bien. Y por ende, la pregunta siempre ha sido, ¿cómo podemos contribuir en este sentido? Y hay dos líneas de pensamiento. Algunos han dicho, bueno, evitemos los alergenos lo más que se pueda, tratando de no exponer a los bebés a los alergenos y tratando de prevenir las alergias. La otra línea de pensamiento dice, bueno, uno no puede evitar los alergenos durante toda la vida, en algún momento uno va a estar expuesto. Entonces, ¿hay alguna manera de inducir la tolerancia durante una ventana de oportunidad sensible donde el sistema inmune esté abierto a poder generar esa tolerancia? El concepto de evitar fue muy popular hace una década. Todas las recomendaciones norteamericanas decían evitar, 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 no dar alimentación
de esta índole del primer año, no exponer hasta los 3 años de edad a los bebés a maní y pescado, y la gente solía decir, bueno, no demos estos alimentos porque puede desarrollarse una alergia. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, no hay mucha. Hay 2 estudios que muestran que si uno introduce alimentación complementaria muy temprano, antes de los 4 meses, que nadie lo recomendaría en todo el mundo, por supuesto, habrá un mayor riesgo de eczema asociado con esto. Acá se hizo un estudio numeroso en Nueva Zelanda, en la edad de 0 a 4 meses, cuanto más alimentación complementaria, mayor la aparición de eczema. Y también en Gran Bretaña un resultado similar. O sea que si uno introduce alimentos complementarios antes de los 4 meses, esto parece incrementar las alergias. Entonces extrapolemos esto e introduzcamos alimentos especialmente alergénicos lo más tardíamente posible. Hay una cantidad de estudios de asociación, pero son difíciles de interpretar porque siempre hay algún elemento de confusión. O sea, si la madre ve una lesión en la piel, la madre ve que el bebé está reaccionando, tiene algún síntoma alérgico, en muchas poblaciones las madres suelen amamantar mucho más tiempo, entonces la asociación no es tan preocupante. Hay un ensayo clínico randomizado de clúster donde los hospitales en Bielorrusia se randomizaron a promoción o no promoción de alimentación materna y se vio que hubo más en el grupo de intervención, hubo una alimentación materna más larga y no hubo diferencia en alergias en la edad escolar, o sea, no había diferencia en la reacción alérgica solamente con alimentación materna. Los norteamericanos han dicho hace 10 años, no den pescado hasta los 3 años, pero hay 2 grandes estudios de Escandinavia que muestran que si uno les da el pescado a los bebés, tienen menos alergia. Esta es una cohorte prospectiva desde nacimiento, más de 4.000 bebés, y si ellos al principio de su vida recibían 2 o 3 veces por mes pescado comparado con menos pescado, tenían a los 4 años menos rinitis alérgica, menos enfermedad alérgica, menos eczema, menos asma, menos sensibilización alergénica. O sea que el pescado no es peligroso, sino que el pescado parece ser protector y uno puede considerar por qué, a lo mejor vitamina D o en realidad es el desarrollo de tolerancia y la proteína. O sea, en realidad hay muchas preguntas sin respuesta. En este estudio, 5.000 bebés, otra vez de Escandinavia, pescado se introdujo antes de los 9 meses de edad y se redujo el eczema al año en un 25%. O sea que creo que no debemos preocuparnos con dar pescado a los bebés. El pescado es un alimento común y normal y pueden beneficiarse a través de recibir pescado durante el primer año. Además, el pescado no es solo un alergénico, es una muy buena fuente de nutrición, tiene yodo, tiene aceite y también ácidos grasos de cadena larga. Poliinsaturados. Ayer al mediodía se habló de los bebés pretérminos y de los beneficios de de la alimentación incorporar DHA. Y se ha dicho en la autoridad en Europa que se ha demostrado una relación respuesta-dosis entre DHA omega 3 con fórmula y el desarrollo de agudeza visual al año. Bueno, ustedes podrían decir, ¿es importante que tenga el bebé una agudeza visual al año? A esa edad no leen, no manejan autos, o sea, ¿por qué es importante que vean mejor? Bueno, miremos a ver cómo ve el bebé a su mamá. Este es un bebé pretérmino, nacido a las 36 semanas de gestación, que mira a su mamá. Y esto es lo que el bebé ve. Ve a la madre solo en blanco y negro, todavía no tiene visión de color, y la agudeza visual, bueno, si ustedes están usando anteojos, sáquenselo y miren y van a ver así. Si el bebé es un bebé de término, a los 4 meses tiene visión de color, la agudeza visual ha mejorado, pero igual no es demasiado clara.
pero cuando crece y llega al año de edad y no necesita anteojos, puede ver a su mamá muy claramente y con esta nitidez. Entonces, ¿qué hace DHA? Bueno, si ustedes aportan más DHA, este desarrollo avanza más rápidamente hacia la derecha. El bebé vería a la mamá más claramente antes, o sea que la mamá tendría el beneficio de que le sonreiría a su bebé antes, también al padre, eso sería muy bueno, pero no es solamente la alegría de la mamá, sino que tiene que ver con toda la estimulación visual del bebé. Cuanto más el bebé puede ver, más puede interactuar con el entorno y aprender, y va a tener un efecto cascada para su desarrollo. Así que cosas buenas del pescado. Y otros alergenos, bueno, hay 2 estudios muy impresionantes publicados recientemente en ensayos randomizados de exposición a los bebés a alergenos. Uno es con maníes, que pueden ser un alergeno muy importante, como ustedes saben, y estos investigadores randomizaron un grupo muy especial de bebés. Eran de muy alto riesgo, eczema severo, sensibilización al huevo, y algunos ya tenían sensibilización al maní, o sea, y dándoles antes de los 11 meses o excluyendo los maníes hasta los 5 años. No les daban maníes a los bebés porque, por supuesto, los bebés podían aspirarlo, pero estamos hablando de manteca de maní. Y el punto final era la alergia al maní a los 5 años. Y lo que encontraron es que si durante el primer año de vida, o sea, antes de los 11 meses, uno les da maní, no induce la alergia, sino la previene la alergia a los maníes. En el grupo de intervención hay mucho menos alergia al maní y sensibilización al maní, tanto en intención de tratar, el grupo de protocolo. En realidad hay un beneficio si uno aporta alergenos en el periodo muy temprano, cuando los bebés pueden desarrollar tolerancia. O sea que lo que creíamos hace una década no está basado en evidencia, y uno puede facilitarle la vida a las familias. Es mucho más fácil si ellos pueden darle a su bebé lo que quieran y no tienen que estar preocupados por darle a los bebés o no manteca de maní. Y otros alergenos, bueno, hay otro ensayo randomizado también muy impresionante, que es más general en cuanto a población. El anterior era de población de alto riesgo. Esto es población general, 1.300 que solamente recibieron leche materna durante los primeros 3 meses. Luego se randomizó para la introducción de alimentos complementarios alergénicos desde el 4.º mes. Primero se les dio yogur, después manteca de maní, huevo hervido, sésamo y después pescado blanco. Y o su introducción a partir del 6.º al 7.º mes. Se hizo el seguimiento hasta los 3 años. Con un punto final de alergia a los alimentos, y con la recomendación de 10 años dirían, bueno, los que reciben alergenos tempranamente tendrán más alergia, pero eso no fue lo que encontraron. Lo que encontraron fue que en el análisis de intención de tratar en nuestros bebés hay una tendencia a menos alergia con la introducción temprana. En el análisis del protocolo, solo aquellos que lo cumplen a rajatabla, hubo una reducción dramática de la alergia con la introducción más temprana de alimentación complementaria, y eliminando otros elementos de confusión. En este grupo, de todas maneras, hubo un menor cumplimiento del estudio de protocolo, 43% versus 93%. O sea que ahí quizás haya un sesgo de selección potencial, lo que hace que este estudio sea quizás más difícil de interpretar. Hay un informe que dice que los niños con eczema y donde las madres perciben algún tipo de reacción, era más probable que dejaran de asistir al seguimiento. Y los investigadores analizaron eso y encontraron que la alergia a los alimentos era similar en el grupo inicial estándar y que no cumplió, y el cumplimiento en los bebés con mayor riesgo no fue menor. O sea que es posible que la introducción temprana prevenga la alergia. También fue interesante ver que la introducción temprana de los alimentos sólidos se aceptó bastante mal. Huevos 43%, pescado 60%, fue mejor con yogur sólido 85%. O sea que introducir alimentos complementarios a bebés de menos de 4 meses es difícil porque no están maduros para aceptarla. Tenemos nuevos desafíos aquí.
Uno podría decir, bueno, esto a lo mejor es bueno para la alergia, pero no afecta negativamente la alimentación materna. Bueno, los investigadores lo estudiaron y por supuesto si uno introduce la alimentación complementaria, inicialmente el amamantamiento se reduce. O sea, pero no redujo la cantidad de chicos que recibían leche materna, o sea, la cantidad total o una parte, pero no variaba si uno introduce alimentación complementaria más temprano o más tarde, pero hay que alentar a las familias a que continúen con la alimentación materna. Tampoco hubo diferencia para nada en cuanto a infecciones y eso confirma otros estudios que si uno introduce alimentación complementaria con alimentación materna no afecta los índices de infección y esto lo han probado en muchos estudios. La otra pregunta que se ha comentado intensamente es la exposición a gluten y la enfermedad potencial sobre la enfermedad celíaca que afecta un cierto porcentaje de nuestros chicos. Y acá tenemos otro estudio que han estudiado y han randomizado bebés, acá bebés de alto riesgo con antecedentes familiares de enfermedad celíaca, con la introducción de gluten más temprano o más tarde, y básicamente el resultado acá dice que no hay diferencia en la prevalencia de enfermedad celíaca cuando uno introduce gluten y tampoco hay efectos sobre la alimentación materna concomitante, o sea que esto facilita la vida, no importa, uno puede dar gluten cuando quiera. La única diferencia es que si uno introduce el gluten más tarde, también las manifestaciones probablemente sea más tardía, pero la frecuencia de la enfermedad celíaca no es afectada. Spagan dice, cualquier bebé con o sin antecedentes familiares de enfermedad celíaca y de por lo menos durante 4 meses, y si uno pretende incorporar a la alimentación complementaria con gluten, se puede dar a partir del 4.º mes y en niños con riesgo se habría que hacer un screening primero. Una nueva tendencia en Europa, y no sé si todavía ha llegado a la Argentina, es el concepto de baby-led weaning. Y es bueno, o sea, la idea es que el bebé no es un objeto, sino que es un sujeto, y el bebé debe participar en la toma de decisiones, y esa es una buena idea. Y esto hay alguna gente que lo toma como religión y dice el bebé solo debe comer aquello que el bebé elija. La mamá no debe alimentar al bebé, sino el bebé solo debe comer trozos, pero la cantidad de comida que el bebé va a tomar con su propia mano es limitada y el alimento que uno puede tomar con los dedos y comer como bebé está limitado en su cantidad de energía y nutrientes. La consecuencia es que dependerá mucho más y mucho más tiempo de la alimentación materna, va a haber menos diversificación de la dieta y no tenemos estudios con control que documenten los efectos sobre la seguridad. O sea, no se asegura la incorporación de suficientes nutrientes y no sabemos si esto es beneficioso para incorporar la alimentación, o sea, o para que aprenda a comer el bebé. No tenemos ninguna prueba de que esto dé beneficios de largo plazo. Así que nosotros recomendamos alimentar a los bebés con cuchara. Por supuesto, nos gusta que los bebés puedan comer con la mano, jueguen con la comida, aprendan a comer directamente con la mano, pero no de manera exclusiva, no como una religión. Hay que hacerlo de manera relajada y darle al bebé la posibilidad de hacer las dos cosas. Y por supuesto, si hay trozos muy duros de vegetales, los chicos podrían llegar a aspirarlos, así que tenemos que tener mucho cuidado. Y finalmente, ¿qué pasa con el sabor y el aroma? En el pasado muchas veces mirábamos a los niños, los considerábamos objetos, le metíamos algo en la boca y pensábamos en que teníamos que cubrir las necesidades de nutrición, pero no pensábamos que los bebés en realidad tienen percepción del sabor y pueden tener preferencias, les gusta una cosa, no les gusta otra. Nosotros tenemos conciencia que el desarrollo de la alergia depende del tiempo. Hay periodos de tiempo en que los bebés están más abiertos a aceptar nuevos sabores que en otros periodos. Esto es filogenéticamente útil. Este desarrollo de neofobia que empieza más o menos a los 6 meses
En ese momento los bebés se tornan más selectivos, todo el mundo conoce a los bebés y sabe que a los 2 años ellos tratan de enloquecer a la madre, no quieren comer lo que la madre le da y son muy selectivos. Y filogenéticamente es útil, como ya dije, el bebé rechaza aquello a lo que no está acostumbrado. Es un mecanismo protector porque las cosas que ha comido en el pasado son alimentos seguros y los nuevos pueden ser de riesgo. Entonces rechazarlo en realidad es un mecanismo protector, pero esto puede enloquecer a las mamás. Todos lo sabemos. Este es un ejemplo de un bebé expuesto a un sabor conocido a los 7 meses y medio y el bebé está muy contento y este bebé recibe un nuevo sabor que no conoce y este bebé claramente no está contento, rechaza ese nuevo sabor a los 7 meses y medio. O sea, particularmente sabemos que es así si tratamos de tratar a un bebé con alergia y le damos algo que no tiene un buen sabor o que es amargo, si uno le da el hidrolizado a los 5 meses es bastante fácil. La mayoría de los bebés van a aceptar ese hidrolizado. Pero de este bebé que tiene 9 o 10 meses, traten de hacerlo ahora y van a tener realmente mucha dificultad. Hace falta muchos días para convencer al bebé de que beba ese hidrolizado de sabor tan horrible que a los 5 meses no es un gran problema. O sea que hay una buena aceptación de nuevos sabores en los primeros 6 meses. No es estricto esto, por supuesto, y es una oportunidad porque cuando nosotros exponemos a los niños a nuevos sabores tempranamente, empiezan a gustarles. Y esto se ha documentado en este estudio de Alzheimer en 8.000 chicos y básicamente mostraron que si se los expone a vegetales cocidos en el hogar, a una variedad de vegetales a los 6 meses, comen más vegetales en la edad escolar. O sea, se ha programado tempranamente para que les guste el sabor de los vegetales y en edad escolar comen más vegetales. Es una observación excelente, ¿verdad? Una oportunidad importante. También la variación importa. Este es un estudio con control de Andrea Mayer que dio a los bebés lo que las madres en Alemania han hecho mucho tiempo, zanahorias durante 11 días. Las madres alemanas las hacían porque decían queremos estar seguras de que no tenga alergia. Les damos zanahorias durante 11 días y recién ahí probamos con otra verdura para saber que no hay intolerancia. Las madres francesas nunca lo hicieron porque los franceses saben de sabores y las madres francesas cambiaban los vegetales todos los días. Decían los bebés, como nosotros, tienen que tener una variedad de sabores y buena calidad de vida. Y después hubo un intermediario como un concepto alsaciano donde había una variación moderada. Y lo que encontró Mayer es que si hay más variación, posteriormente los niños también aceptarán nuevos sabores después, o sea, como zucchini, tomate, arvejas, carne, pescado, pero todo esto ocurre si los bebés están acostumbrados a más variación, así que vale la pena elegir distintas verduras para darles a los bebés y darles distinta exposición a sabores. No queremos incorporar sal ni azúcar porque puede incrementar la presión sanguínea. Y también es el riesgo de que haya un imprinting hacia las comidas saladas y también el azúcar puede tener el mismo efecto y generar sobrepeso. ¿Hay una relación entre la alimentación complementaria y la obesidad posterior? Sí, hay algunas indicaciones, es un tema muy complejo. El trabajo está en curso, pero esta revisión sistemática dice que si uno le da una ingesta de energía alta tempranamente, entonces habrá un índice de masa corporal mayor más tarde. Así que traten de que el bebé esté de acuerdo con el percentilo que le corresponde. Y además, una elevada alimentación de proteína, particularmente proteína de la leche, a los 2 a 12 meses de edad está asociado con un mayor índice de masa corporal y grasa corporal. Así que no sobrealimenten a los bebés con energía y proteína. Lo mismo bebidas azucaradas. Si los bebés incorporan mucho azúcar a través de las bebidas, a los 8 años van a tener un mayor riesgo de sobrepeso. Y también la proteína animal en este estudio tiene un efecto adverso. ¿Cuáles son las recomendaciones y conclusiones? Estas son las recientes en Alemania.
como las que hemos visto antes, introducir alimentos complementarios no antes de las 17 semanas, sino después de las 26. Esto hay que incluir alimentos con un potencial alergénico fuerte y bebés con historia, antecedentes familiares positivos de alergia. La introducción más temprana de alimentación complementaria con potencial alergénico importante a partir de las 17 semanas y en adelante puede ser beneficioso para la prevención de la alergia. Y el tiempo de la introducción de gluten no cambia la enfermedad celíaca, así que estén relajados. La introducción más tardía de gluten en los bebés que genéticamente están en riesgo puede retardar la manifestación, pero no la previene. Y la prevalencia, como les dije, no ha cambiado. La introducción de alimentación complementaria antes de las 17 semanas se desalienta porque no aprobamos que esto no lo aprobamos porque tiene que ver con el desarrollo motor, la provisión de nutrientes y la duración adecuada de la alimentación materna exclusiva. Esto para poblaciones de alto riesgo quizás no sea lo mejor. Si quieren saber más sobre todo este campo de la nutrición temprana, pueden tomarse un avión en octubre, llegar a Múnich y tenemos una conferencia muy interesante sobre la programación de la alimentación temprana, sobre la salud a lo largo de la vida. Hay tantas cosas que están sucediendo que será muy interesante. Y si no quieren esperar hasta octubre, pueden servirse esta noche un rico vaso de Malbec y minar en este sitio web y van a tener e-learning para nuestros pediatras y los profesionales de atención de la salud con todos estos temas. Los módulos actuales son nutrición y estilo de vida en el embarazo, alimentación materna, alimentación con fórmula para bebés, alimentación complementaria, etcétera, etcétera. Y pruébenlos. Hay más de 5.000 participantes de todo el mundo, en América Latina, incluso hay espacio para crecimiento, excepto por Chile. Chile está participando muy activamente, pero Argentina no tanto todavía. Pero este año queremos generar una plataforma en castellano para que alentemos a más gente de América Latina a participar y gracias por su atención.